生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 116 al 120. Thomas Alloway, también conocido como el Nuevo Ángel, heredó el nombre de su abuelo y su legado de justiciero. Con sus nuevas habilidades y sentido de la justicia. Una noche memorable, bajo el resplandor de la luna, Thomas estuvo acompañado por Nick Twin, también conocido como Mark Taylor, y su novia Millie Hawkins, conocida como Lady Vamp. Juntos formaron un equipo formidable, cada uno con sus propias habilidades únicas. Vamos, dijo Nick Twin con voz llena de determinación. Thomas asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras se dirigían al lugar donde se había reportado la amenaza vampírica. Al llegar, la escena era caótica. Los heridos yacían esparcidos por el suelo, y sus gritos de dolor resonaban en el aire. Sin dudarlo, Nick Twin corrió a ayudar a un hombre herido que yacía cerca. ¿Qué está pasando?, preguntó Nick Twin, con evidente preocupación mientras evaluaba las heridas del hombre. Hay un vampiro, 5 de ellos, jadeó el hombre, con la voz quebrada por el dolor. Un hombre negro intentó detenerlos. Lleva gafas de sol y dice ser un cazador. Nick Twin asintió, asimilando la información rápidamente. Ángel, puedes encargarte de esto desde aquí y llamar a Shield. Lady Vamp y yo iremos a ese lugar para encontrar al cazador antes de que sea demasiado tarde. Thomas, también conocido como Ángel, asintió, reconociendo las instrucciones de Nick Twin. Entendido, y cuídense, chicos, respondió con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Con un gesto de asentimiento mutuo, Nick Twin y Lady Vamp se apresuraron hacia el lugar indicado, dejando a Thomas para que se ocupara de las consecuencias y pidiera refuerzos. Tras contactar con Shield, Thomas centró su atención en el herido y rápidamente le vendó la herida con vendas que tenía en sus bolsillos bien preparados. ¿Se encuentra mejor ahora, señor?, preguntó con preocupación reflejada en su rostro. Estoy bien ahora, respondió el hombre con voz más firme que antes. De repente, sus ojos se abrieron de par en par con alarma. ¿Qué es eso? Siguiendo la mirada del hombre, Thomas divisó una figura que emergía de las sombras. Era uno de los vampiros sobre los que les habían advertido. Su cabello verde y desaliñado resaltaba claramente contra la oscuridad de la noche. Vaya, un justiciero. Se burló el vampiro, con una sonrisa maliciosa en los labios. Con movimientos rápidos, se abalanzó sobre Thomas, decidido a hacerle daño. Pero Thomas estaba preparado. Tras años de práctica, se enfrentó directamente al ataque del vampiro con movimientos fluidos y precisos. Cada golpe del vampiro era respondido con un rápido contraataque, demostrando la pericia y la inquebrantable determinación de Thomas. Reaccionando con rapidez, Thomas agarró su arma y apretó el gatillo, apuntando al vampiro. Sin embargo, la criatura se movía con una velocidad sobrenatural, esquivando las balas sin esfuerzo. Con un gruñido amenazador, el vampiro se abalanzó hacia adelante, mostrando sus afilados colmillos y con los ojos brillando de odio. Pero Thomas era astuto. Mientras el vampiro se acercaba, metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de sal, arrojándoselo. El vampiro retrocedió agónico, sintiendo un ardor intenso en la piel al contacto con la sustancia purificadora. ¿Acaso crees que vine aquí sin prepararme, imbécil?, replicó Thomas con voz firme y decidida. Aprovechando la oportunidad, le propinó una potente patada en el pecho al vampiro, haciéndolo caer hacia atrás. Con reflejos rápidos, Thomas alzó su arma una vez más y apuntó a la cabeza del vampiro. La bala de plata atravesó el cráneo de la criatura con precisión letal, reduciéndolo a cenizas en un instante. Cuando el polvo se disipó, Thomas permanecía jadeando, sin aliento y con la adrenalina corriendo por sus venas, aún aturdido por la intensidad de la pelea. Con una sombría sensación de satisfacción, contempló las cenizas de su enemigo derrotado, sabiendo que se había hecho justicia.
Te lo mereces, imbécil, murmuró en voz baja, sus palabras reflejando su convicción y determinación de luchar contra el mal. Era una clara declaración de su inquebrantable compromiso con la justicia. Entonces Thomas sintió una oleada de pánico cuando aparecieron de repente dos vampiros más. Oh, no, murmuró, con el corazón acelerado. Se preparó para afrontar el nuevo peligro. La tensión se palpaba en el ambiente. Cada segundo le parecía una eternidad mientras se disponía a enfrentarse a los vampiros cara a cara, cuya presencia proyectaba una sombra oscura sobre la noche. Cuando el caos por la derrota del primer vampiro se calmó, Thomas Ayoai, conocido como el Nuevo Ángel, se preparó para otra batalla. Pero antes de que pudiera reunir la determinación necesaria para el siguiente ataque, de repente dos vampiros cayeron al suelo, sus gritos se apagaron abruptamente al convertirse en cenizas. La repentina desaparición de los vampiros dejó a Thomas momentáneamente aturdido, intentando asimilar el giro inesperado de los acontecimientos. Mientras las cenizas se dispersaban con la brisa, una figura emergió de las sombras. Era un hombre británico negro, con el rostro oculto por las sombras y los ojos protegidos por unas gafas de sol oscuras. Vestía ropa de estilo gótico y sostenía un arma con seguridad, claramente preparado para cualquier eventualidad. Thomas observó al recién llegado con una mezcla de curiosidad y cautela, inseguro sobre este aliado inesperado. Mientras tanto, Nick Twin, alias Mark Taylor, y Lady Vamp, alias Emily Hawkins, emergieron de las sombras, y su presencia le brindó a Thomas una sensación de tranquilidad. «Chicos», exclamó Thomas, sintiendo un gran alivio al ver a sus compañeros. Ángela sintió Nick Twin, con expresión seria mientras observaba la escena que tenía ante sí. Dirigiendo su atención al hombre británico negro, Thomas no pudo evitar preguntar. ¿Y usted, quién es? Señaló a la misteriosa figura, con la curiosidad a flor de piel. El hombre miró a Thomas con calma, con la mirada fija tras sus gafas de sol. Soy Vlade, dijo con autoridad, con voz segura. Mientras tanto, Michael Wilson Michael estaba de pie en la entrada de la modesta casa de Peter Parker, con la mano levantada para llamar a la puerta. La puerta se abrió y la tía May sonrió. «Hola, tía May», saludó Michael con una sonrisa. Con un gesto de agradecimiento, Michael entró, envuelto al instante por la reconfortante familiaridad de la casa de los Parker. Caminó unos pasos, sintiendo la calidez del lugar como una suave manta que lo envolvía. En la sala de estar, vio al joven Peter Parker, un niño de 12 años lleno de energía, saltando de emoción. Y allí, sentado con serenidad, estaba el tío Ben, cuya gentileza irradiaba bondad y sabiduría. Michael miró al tío Ben por un instante, rindiendo homenaje en silencio al hombre que ideó la frase icónica que significaba tanto no solo para él, sino también para otras personas. Absorto en sus pensamientos, Michael volvió a la realidad cuando Peter lo llamó emocionado. «Miguel», exclamó Pedro, emocionado de que el hermano Miguel estuviera allí. «Hola, Pete», dijo Michael con una sonrisa, revolviéndole el pelo a Peter con cariño. «Te dije que vendría a cenar». Entre risas que llenaban el ambiente, Michael se unió a la familia Parker en la mesa, sintiéndose agradecido por momentos como estos, donde la amistad, el amor y la promesa de una comida compartida llenaban su corazón de alegría. Mientras tanto Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099, estaba en apuros. Se enfrentaba a enemigos muy duros y le resultaba difícil seguirles el ritmo. «Esto no pinta bien», exclamó, sintiendo la presión de la situación. Sabía que no podía con ellos solo. Necesitaba refuerzos, alguien fuerte que pudiera ayudarle a derrotar a esos villanos que estaban causando tantos problemas en este universo. Miguel O'Hara se esconde rápidamente de sus perseguidores y hace una breve pausa para buscar a alguien que pueda ayudarle. Entonces, en el portal que solía usar para viajar a otros universos, vio a otro Spider-Man, Michael Wilson, luchando contra un robot del Rey Mono. Al presenciar las impresionantes habilidades de Michael en acción, Miguel se sintió aún más decidido. «Ese es Michael Wilson, el legendario Spider-Man», exclamó con respeto al ver a Michael Wilson enfrentarse a sus propios enemigos.
Tengo que ir a verlo y pedirle ayuda, decidió Miguel, convencido de que Michael Wilson era el aliado que tanto necesitaba. Con renovado valor, Miguel se dirigió directamente a Michael Wilson, dispuesto a pedirle su apoyo para combatir las peligrosas amenazas que acechan a este universo. Con cada golpe y cada puñetazo, seguí luchando con todas mis fuerzas contra la horda de pequeños robots mono. No me rendí, ni siquiera cuando la situación se puso difícil. Me sentía lleno de energía y estaba decidido a detener a esos robots. Mientras luchaba contra los secuaces, mi sentido arácnido comenzó a hormiguear, pero no era por ellos, sino por el rey mono, que me lanzó una poderosa ráfaga. ¡Ar! Grité al ser arrojado hacia atrás. Me levanté rápidamente y, con una explosión de velocidad, cargué contra el robot rey mono, decidido a derrotarlo de una vez por todas. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, el robot rey mono desató una poderosa ráfaga de energía desde su brazo mecánico, lanzándome de nuevo hacia atrás por los aires. Me estrellé contra una pared cercana. El impacto fue tan fuerte que me dolió, pero por suerte tengo un factor de curación similar al de Spider-Man. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, el robot rey mono me habló con su voz mecánica. Spider-Man, ¿por qué tienes que interferir en mi venganza contra Osborn? Exigió, con una voz mecánica. Es porque no es la solución adecuada para este lío, respondí con voz firme a pesar de la adrenalina que me recorría el cuerpo. Si Osborn te hizo daño, hay mejores maneras de afrontarlo que recurrir a la violencia. Demuéstrale que eres mejor que él, que no te rebajarás a su nivel. Sé que Norman Osborn siempre actúa de forma egoísta, utilizando a la gente para su propio beneficio. No es algo que haya visto solo una vez. Es un patrón que he notado en diferentes versiones de Spider-Man. Mientras intentaba razonar con el rey mono robot, parecía que no me escuchaba. Su voz resonó con furia y tristeza. No lo entiendes. Gritó el rey mono, con su voz metálica mezclada con emoción. No sabes absolutamente nada. Me mantuve firme, negándome a ceder. Quizás no lo sé todo, admití con calma, pero ¿es esta realmente la solución? ¿Poner en riesgo vidas inocentes, sucumbir al juego de Osborn? ¿Acaso no hay alguien esperándote, alguien que se preocupa por ti? Ya no tengo familia. Gritó el rey mono, con la voz quebrada por la emoción. Por eso ansiaba tanto reconocimiento, por mi invento. Era por el sueño de mi madre, pero ese hijo de puta de Osborn me lo arrebató todo. Tras decir eso, de repente, el robot rey mono abrió su pecho y dentro había un hombre. Resultó ser el científico que había creado al robot rey mono y la persona que le daba voz al gran robot. Acabemos con esto, Spider-Man, dijo con determinación en su voz. El robot rey mono lanzó un rugido atronador que hizo temblar el aire a nuestro alrededor. Era como si el sonido mismo fuera una fuerza física, que me hacía vibrar los huesos y zumbar los oídos. Podía sentir su poder, un recordatorio de que esta batalla estaba lejos de terminar. Con un fuego ardiendo en mi interior, sabía que tenía que acabar con este robot rápidamente antes de que las cosas empeoraran aún más. Mientras el robot rey mono ordenaba a los mini robots mono restantes que me atacaran, me preparé para el asalto. Con reflejos tan rápidos como un rayo, eliminé a los mini robots mono uno por uno, redirigiendo sus ataques hacia los demás. Cada uno de estos secuaces metálicos cayó con un estruendoso golpe. Justo cuando creía tener la ventaja, mi instinto me avisó, enviándome una advertencia. Antes de que pudiera asimilarlo, el robot rey mono lanzó otra andanada de disparos directos hacia mí. Pero esta vez, estaba preparado. Con movimientos rápidos y reflejos agudos, esquivé el ataque, sin bajar la guardia ni un segundo. Con cada explosión que esquivaba por poco, acortaba la distancia entre nosotros, con la determinación ardiendo más fuerte que nunca en mi corazón. Mientras me lanzaba hacia el robot rey mono, sabía que la victoria estaba a mi alcance, y que no me detendría ante nada para conseguirla. Reuniendo todas mis fuerzas y concentrándome, me lancé por los aires, dando volteretas y giros para esquivar los ataques. Al acercarme al rey mono, le asesté una serie de golpes rápidos y precisos, apuntando a sus puntos débiles.
El rey mono, con su voz mecánica, rugió de dolor al contacto con mis puñetazos, pero contraatacó con aún más ferocidad, balanceando salvajemente sus brazos mecánicos. Aprovechando mi agilidad, me movía con agilidad alrededor del rey mono, asestándole golpes siempre que veía una oportunidad. Con cada ataque, sentía como el rumbo de la batalla se inclinaba a mi favor. «Basta de juegos», grité, con la voz llena de determinación. «Es hora de acabar con esto». Con un movimiento rápido, me lancé contra el rey mono, asestándole un poderoso golpe que lo hizo tambalearse hacia atrás. El científico que había dentro maldijo y trató frenéticamente de recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Con un último y potente golpe, destrocé el núcleo del robot rey mono, haciéndolo añicos en un montón de metal retorcido y chispas. El científico, ahora derrotado y furioso, con lágrimas en los ojos, salió del interior del robot. Mientras el científico seguía gritando de frustración, golpeando el suelo con los puños, con la voz llena de angustia y desesperación, exclamó: «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?». Cada palabra marcada por la fuerza de sus golpes. «¿Por qué tienes que interferir en esto, Spider-Man? ¿Por qué?». Sus palabras resonaron tras la batalla, contrastando claramente con el silencio que reinaba en la escena. Me acerqué lentamente, sintiendo una profunda empatía por el dolor que estaba sufriendo. «Porque siempre hay una mejor manera», dije con suavidad, acercándome a él a pesar del caos que nos rodeaba. «La violencia solo engendra más violencia. La venganza no te devolverá lo que has perdido. Pero tal vez, solo tal vez, haya una oportunidad de redención». Mientras el científico permanecía de pie frente a mí, con una expresión de determinación, dijo: «¿De verdad?». «Sí, por eso necesitas cambiar», respondí con firmeza, mirándolo a los ojos con convicción inquebrantable. Pero se hizo evidente que solo fingía escuchar. Con un movimiento rápido, sacó una pistola del bolsillo y me apuntó. «Muere, Spider-Man», gritó con voz llena de ira y desesperación. Por puro instinto, esquivé el ataque, rápido y ágil como siempre. Justo a tiempo, pasé volando con un silbido peligroso. Antes de que pudiera reaccionar, acorté la distancia entre nosotros en un instante y le propiné un puñetazo certero en la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás, su arma cayó al suelo con un estrépito mientras perdía el conocimiento. De repente, la voz mecánica resonó en mi mente. «Ding. Felicitaciones por salvar a Harry Osborn, anfitrión. Nombre de la misión: el rescate de Harry Osborn y la derrota del Rey Mono. Personaje que da la misión: Peter Parker. Descripción de la misión: Harry Osborn, el hijo de Norman Osborn, ha sido secuestrado por el científico, quien utiliza al Rey Mono y su legión de robots para vengarse de Norman Osborn. ¿Podrás rescatar a Harry Osborn y derrotar al Rey Mono antes de que sea demasiado tarde? Objetivo: localiza el escondite del Rey Mono. Infiltrarse en el escondite y rescatar a Harry Osborn. Enfréntate y derrota al Rey Mono y a sus secuaces robóticos. Recompensas de la misión: 1.000.000 de puntos de tienda para gastar en potentes mejoras, dispositivos y equipos. Recompensas adicionales: 100 puntos de experiencia. Mientras permanecía en medio de las consecuencias de la batalla, no pude evitar sentir una sensación de orgullo al saber que había hecho lo correcto. Entonces, mientras permanecía allí tras la feroz batalla, tomándome un momento para recuperar el aliento y evaluar la situación, noté algo extraño. Un portal apareció de la nada. La repentina aparición del portal captó mi atención y me concentré intensamente en su misteriosa energía. Parecía fuera de lugar, como algo de otro mundo. Con los sentidos agudizados, esperé ansiosamente a ver qué emergería de sus profundidades. Para mi asombro, una figura atravesó el remolino. Me quedé atónito al verla. Era Miguel O'Hara del año 2099, el Spider-Man del futuro. Me sorprendió mucho ver al futurista Spider-Man salir del portal. Miguel O'Hara, con su genial traje negro y rojo, se veía muy seguro y concentrado. Cuando Miguel O'Hara emergió del portal, la urgencia en su semblante era palpable.
Sus palabras transmitían una determinación que parecía traspasar las secuelas de la reciente batalla, exigiendo atención y acción. No hay tiempo para explicaciones, Michael, declaró Miguel con urgencia. Vengo del futuro, o mejor dicho, de un universo alternativo. Hizo una breve pausa, con expresión tensa, como si luchara con conflictos internos. Hay un peligro mayor que cualquier cosa que haya enfrentado antes, algo que desafía los límites del tiempo y el espacio. Por eso necesito tu ayuda, continuó, con la voz tensa por la determinación. Pero antes de que pudiera continuar, Miguel hizo una mueca de dolor, dejando escapar un gruñido agudo. ¡Ah! Exclamó, reflejando en su rostro el malestar que sentía. No tengo tiempo para esto. Peter Parker morirá si perdemos más tiempo. Sus palabras me helaron la sangre. La gravedad de la situación se hizo patente. Cualquier peligro que acechara más allá de los límites de nuestra realidad representaba una amenaza no solo para Miguel, sino también para Peter Parker. Me tomé un momento para ordenar mis ideas y asegurarme de que Harry Osborn estuviera bien. Antes de sumergirme en otra dimensión, necesitaba comprobar que todo estuviera en orden. Oigan, esperen un momento, dije con tono serio. Necesito asegurarme de que todo esté bien antes de continuar con lo que viene. Concentré mi mente, conectando con mi sentido del ki. Es como un superpoder que me permite sentir la energía a mi alrededor. Entonces Miguel ahora me observó atentamente, con expresión confusa. Sin embargo, pareció desistir de cuestionar mis acciones. Quizás comprendió la urgencia de la situación y confió en que la tenía bajo control. Mientras me concentraba en la energía de Harry, percibía algo extraño. 3 vibraciones quimas se mezclaban con la suya. Era como si hubiera 3 personas adicionales cerca, cada una con su propia energía distintiva. Pensamientos inquietantes me invadieron mientras recurría al sistema en busca de ayuda. Sistema, grité mentalmente, ¿puedes analizar estas señales de ki adicionales? Necesito entender qué está pasando aquí. Afirmativo, anfitrión, resonó el sistema en mi mente, estado iniciando, identificando firma ki. Mientras esperaba la respuesta del sistema, me preparé para cualquier información nueva que pudiera llegar. Comprendí que el tiempo apremiaba y que debía revisarlo rápidamente. Se muestra la ventana de estado de la firma ki reconocida, respondió el sistema mientras me presentaba la información. Nombre: Norman Osborn. Edad: 30. Ocupación: Director Ejecutivo de Oscorp. Atributos: Fuerza: 35. Agilidad: 30. Resistencia: 30 resistencia. 31 inteligencia. 45 carisma. 30 suerte. 30 habilidades. Visión para los negocios, liderazgo, conocimiento científico, planificación estratégica, influencia política. Con un suspiro de alivio, vi aparecer ante mí la ventana de estado de Norman Osborn, confirmando su presencia y buen estado. Saber que Harry Osborn estaba a salvo y que ahora su padre, Norman, estaba allí, me quitó un gran peso de encima. Volviéndome hacia Miguel O'Hara, enderecé la postura y llené mis ojos de determinación. Estoy listo, dije con firmeza, con voz serena y resuelta. Miguel asintió con la cabeza, con expresión seria. Sígueme, ordenó, con un tono que denotaba urgencia. Sin dudarlo, lo seguí de cerca, con los sentidos alerta y la mente completamente concentrada en la misión que teníamos por delante. Cualquier peligro que nos aguardara, estaba preparado para enfrentarlo directamente, hombro con Miguel O'Hara, el hombre araña del futuro. Mientras Peter y Miguel luchaban codo con codo contra la implacable horda de robots araña, su trabajo en equipo y su determinación eran evidentes. A pesar de sus movimientos sincronizados y ataques coordinados, las probabilidades parecían cada vez más en su contra. Con cada araña robótica que derrotaban, la preocupación de Peter por su seguridad se hacía más evidente. Miguel, tienes que salir de aquí, instó Peter con urgencia, alternando esquivas rápidas con golpes precisos. La urgencia en su voz subrayaba la gravedad de la situación. Cuando otro robot araña se abalanzó sobre él, Peter esquivó rápidamente su ataque, gracias a sus reflejos agudos forjados por años de experiencia. Con un golpe decisivo, aplastó su núcleo, pero su atención permaneció fija en Miguel.
Si nos atrapan aquí, se acabó, enfatizó Peter con palabras claras y directas. Miguel, reacio a abandonar a su aliado, vaciló un instante antes de responder. Pero no puedo dejarte, y su determinación igualó la de Peter. Mientras Miguel golpeaba a otro robot araña, Peter lo interrumpió, con voz urgente en medio del caos de la batalla. Tienes que hacerlo, insistió Peter, asestando golpes a los robots enemigos. Escucha, si nos quedamos los dos, estamos perdidos. Por eso uno de nosotros tiene que separarse y elaborar un plan. Y ese eres tú, Miguel. Ahora vete. Instó Peter con voz firme mientras seguía repeliendo el implacable ataque de los robots araña. Miguel vaciló un instante, dividido entre su deseo de quedarse y ayudar y la lógica de las palabras de Peter. Sin embargo, sabía que Peter tenía razón. Con un rápido asentimiento, Miguel demostró que había comprendido. Prometo que volveré, aseguró, con la mirada llena de determinación. Estaba listo para partir, listo para asegurarse de que ambos tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Peter le dedicó a Miguel una rápida sonrisa de agradecimiento antes de volver a concentrarse en la implacable lucha. Mientras tanto, Miguel activó los propulsores de su traje, impulsándose por los aires. Luego, se elevó hacia la salida más cercana, decidido a cumplir su promesa y regresar por Peter. Entonces Peter siguió defendiéndose de los robots araña, creando una oportunidad para que Miguel escapara. Mientras Miguel saltaba lejos, no podía quitarse de encima la sensación de dejar atrás a Peter. Mientras Miguel volaba por los aires usando los propulsores de su traje, miró hacia atrás y vio un robot araña que lo perseguía. Miguel estaba realmente frustrado. Los atacantes lo seguían de cerca y no sabía si luchar contra ellos o concentrarse en escapar. Simplemente no se rinden, murmuró para sí mismo. Sintió un dolor agudo cuando un robot araña lo atacó, pero eso solo lo impulsó a huir con más determinación. Rápidamente usó su reloj para localizar otro portal dimensional al que escapar. Mientras Miguel lidiaba con sus propias batallas, notó en el portal que solía usar para viajar a otros universos a otro Spider-Man, Michael Wilson, luchando contra el poderoso Rey Mono. Al ver las impresionantes habilidades de Michael en acción, Miguel se sintió aún más decidido. Ese es Michael Wilson, el legendario Spider-Man. Exclamó, con la voz llena de admiración al ver a Michael Wilson enfrentarse a sus propios enemigos. En cuanto vio la oportunidad de escapar, Miguel activó su dispositivo portal reloj y desapareció en el vórtice giratorio, dejando atrás a su amigo y aliado, Peter Parker, para que se enfrentara solo a las amenazas restantes. Exhausto tras la implacable batalla de las últimas 24 horas, Miguel hizo una pausa, jadeando con dificultad. Peter, tienes que estar bien, murmuró con voz preocupada. Esperaba que Peter Parker hubiera logrado sobrevivir al ataque. Entonces, confundido por su entorno, Miguel O'Hara especuló. ¿Dónde estoy? Este debe ser el universo de 1947 donde residía Michael Wilson. Necesito activar otro portal y encontrarlo. Mientras tanto, Peter Parker. Jadeando con dificultad tras la intensa batalla, Peter se encontraba frente a un desconocido que llevaba una máscara en medio de todos los robots araña. ¿Por qué haces esto? Preguntó Peter entre jadeos, con la voz quebrada por el cansancio. ¿Amenazas mi universo? ¿Tu universo? Resonó la voz de la figura enmascarada, que rápidamente se quitó la máscara, revelando un rostro sorprendentemente similar al de Peter. ¿O nuestro universo? Los ojos de Peter se abrieron de par en par con incredulidad mientras intentaba comprender lo que veía. Tú eres yo. Balbuceó, con la voz apenas audible. La figura asintió solemnemente, el peso de su identidad compartida se palpaba en el ambiente. Así es, Peter, confirmó su yo futuro, con un tono que mezclaba determinación e ira. Yo soy tú, y tú eres yo. La impactante verdad golpeó a Peter con fuerza. Su cerebro luchaba por procesar la imagen de su yo futuro parado justo frente a él. Pero, ¿por qué? Exclamó con dificultad, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la confusión. La expresión del Peter del futuro se suavizó, reflejando en sus ojos una mezcla de determinación y arrepentimiento.
Porque he visto lo que se avecina, Peter, explicó con gravedad. He visto la devastación, el caos, la pérdida. Y lo he vivido, lo he sufrido, durante 3 décadas como Spider-Man. Por eso, Peter, dijo el futuro Peter Parker, hice esto para asegurarme de que nadie sufra más. Su voz denotaba seguridad en lo que decía. Estoy aquí para evitar que ocurran todos los finales trágicos. Era como si creyera estar haciendo lo correcto, aunque a Peter Parker le pareciera incorrecto. Peter miró fijamente a su yo del futuro, entrecerrando los ojos con incredulidad e ira ante la insensibilidad de sus palabras. Así que dices que harás sufrir a la gente y destruirás cosas solo para acabar con el sufrimiento. Yo no hago las cosas así. Replicó con voz firme y decidida. La expresión del futuro Peter permaneció impasible, sin inmutarse ante la protesta de Peter. No lo entenderías, dijo, restándole importancia a las preocupaciones de Peter. Estoy haciendo lo que hay que hacer para asegurar un futuro mejor, aunque eso signifique sacrificarte a ti y a los demás. Peter negó con la cabeza, incrédulo, negándose a aceptar la lógica del retorcido plan de su yo futuro. Si me matas, ¿no dejarás de existir tú también? Preguntó, con la esperanza de apelar a la razón de su contraparte. La risa del Peter del futuro llenó el aire tenso, cada carcajada cargando con el peso de sus retorcidas intenciones. ¿Crees que voy a morir? Se burló, con la voz cargada de oscura diversión. No, no, no. Yo soy de la línea temporal original, mientras que tú eres de una alternativa. Peter, vine aquí por mi plan. Su sonrisa se transformó en una mueca malévola mientras se regodeaba en su superioridad. Verás, en cada universo, no puedes alterar la línea temporal original. Eso daría lugar a la creación de otra línea temporal, lo que podríamos llamar una paradoja temporal. La actitud de Peter se tornó severa al comprender la gravedad de la situación. Las palabras de su yo futuro lo golpearon como un fuerte puñetazo. ¿Así que estás dispuesto a manipular el tiempo mismo con tal de lograr tus objetivos? Preguntó con voz teñida de ira e incredulidad. La sonrisa burlona del futuro Peter se transformó en una mueca siniestra al disfrutar de la creciente inquietud de Peter. El tiempo es una herramienta, Peter, dijo con un tono arrogante. Y simplemente la estoy usando para corregir los errores de nuestro pasado. Peter negó con la cabeza, reacio a aceptar la retorcida lógica de su yo futuro. ¿Pero a qué precio? Preguntó, con voz firme a pesar del miedo que lo invadía. ¿De verdad estás dispuesto a sacrificarlo todo, incluso vidas inocentes, solo para cumplir tus propios objetivos? La sonrisa del futuro Peter vaciló un instante, reemplazada por una expresión pensativa. Pero rápidamente volvió a una mirada fría y calculadora. A veces hay que hacer sacrificios por el bien común, respondió con un tono desafiante. La determinación de Peter se fortaleció al enfrentarse a su yo futuro, su resolución inquebrantable. Así no, dijo con firme convicción. No permitiré que destruyas todo aquello por lo que tanto he luchado. ¿Eso es lo que piensas? Preguntó Peter Parker del futuro con una mueca de desprecio, con los ojos llenos de malicia, acercándose aún más. Su voz rezumaba desdén. Entonces muere, Peter declaró. Sus palabras tenían un tono gélido y definitivo, como si disfrutara con la idea de la muerte de su contraparte. Mientras tanto, punto de vista de MC. Mientras Miguel y yo seguíamos avanzando hacia la otra dimensión, él nos explicó por qué íbamos allí y la gravedad de la situación. Dijo que si no solucionábamos las cosas, podría causar grandes problemas en muchos lugares, no solo en ese. Me hizo darme cuenta de lo importante que era nuestra misión, aunque daba un poco de miedo. Pero sabíamos que teníamos que hacerlo para salvar a todos. Estamos entrando en un mundo donde reside otra versión de Peter Parker, explicó Miguel con tono serio. Pero algo ha salido terriblemente mal en esta realidad. El tiempo y el espacio están completamente trastornados, y si no lo arreglamos, será un desastre. No se trata solo de ese mundo. Podría afectar a muchos otros también. Impulsados por la determinación, seguimos adelante, preparados para afrontar cualquier desafío que nos aguardara al otro lado. Vamos, dije, sintiéndome tan decidida como Miguel. Mientras entrábamos al portal.
Ya casi llegamos, Michael. La voz de Miguel rompió la tensa atmósfera, tratando de mantenerme concentrado. Asentí con la cabeza, algo nerviosa, y aceleré el paso. Cuando por fin llegamos a nuestro destino, todo parecía extraño. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban vacías y no había nadie alrededor. Daba mucho miedo. ¿Qué ha pasado aquí?, murmuré, con la voz apenas audible, mientras contemplaba el desolado paisaje. De repente, alguien exclamó: «Es demasiado tarde». En su voz se percibía una mezcla de triunfo y desesperación mientras apretaba algo con fuerza. Al verlo, no podía creer lo que veían mis ojos. Se parecía a Peter Parker, pero no al Peter que yo conocía. Era como el Peter Parker del futuro. El futuro Peter Parker estaba ante nosotros, con una compleja mezcla de determinación y angustia reflejada en sus ojos. Sostenía en su mano un objeto que parecía una caja, pero su superficie estaba cubierta de extraños dibujos de otro mundo, diferentes a todo lo que había visto antes. ¿Dónde está Peter?, preguntó Miguel con voz cargada de ira y preocupación. El futuro Peter Parker sostuvo la mirada de Miguel con una calma inquietante. «Ah, ¿te refieres a mí, yo joven?», respondió con indiferencia, sin mostrar arrepentimiento alguno. «Ya me encargué de él». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y furia. «¿Tú?», exclamó, con la voz temblorosa de rabia. Al notar la extraña caja en la mano del futuro Peter Parker, su expresión se ensombreció aún más. «¿Ya lo hiciste?». El rostro del futuro Peter Parker se torció en una sonrisa maliciosa mientras asentía. «Sí, ya casi terminó», alardeó, con palabras cargadas de malicia. «Pronto, un universo completamente nuevo cobrará vida». La ira de Miguel se desató, sus palabras cortantes y llenas de urgencia. «Has provocado una paradoja temporal que podría destruir el equilibrio de todas las dimensiones arácnidas», lo acusó, con la voz cargada de urgencia y miedo. Al escuchar la conversación entre Miguel y el futuro Peter Parker, me preocupé mucho. Parecía que el futuro Peter Parker estaba haciendo algo muy egoísta que podría arruinar no solo su propio mundo, sino también todos los universos de Spider-Man. Era como si no le importaran las consecuencias de sus actos. Me hizo darme cuenta de la gravedad de la situación. Si seguía así, todo podría desmoronarse. «No me importa», reiteró el futuro Peter Parker con voz fría e inflexible. «Siempre y cuando exista otra línea temporal donde no sufra ni sienta dolor, donde pueda estar de nuevo con mis seres queridos». Mientras el futuro Peter Parker hablaba, sus palabras transmitían una profunda tristeza y anhelo. Pero no podía ignorar lo peligroso que era su plan. La idea del futuro Peter Parker es realmente peligrosa. Si crea un nuevo universo sin Spider-Man y villanos, podría desestabilizarlo todo. Todos los universos están conectados, así que alterar uno puede afectar a todos los demás. Eliminar a Spider-Man y a los villanos de su nuevo universo rompería el equilibrio entre todos ellos. Como ves, este lío podría causar un gran problema. Si el Peter Parker del futuro crea un universo nuevo sin Spider-Man y villanos, podría arruinarlo todo. Todos los universos están conectados, así que si uno falla, puede afectar a los demás. Es como tirar de un hilo suelto. Puede que no parezca gran cosa, pero puede estropearlo todo. Por eso Miguel y yo tenemos que detener a este Peter Parker del futuro y arreglar esto antes de que empeore. Pero, ¿cómo podríamos detener a alguien tan decidido a transformar la esencia misma de la existencia? Consciente de la gravedad de la situación, sabía que debíamos actuar con rapidez para evitar que las cosas empeoraran. Miguel y yo nos miramos con determinación, coincidiendo en silencio en que debíamos impedir que el futuro Peter Parker causara más daño. «Michael, tenemos que detenerlo», insistió Miguel con urgencia, con voz que denotaba tanto determinación como preocupación. «Si no lo hacemos, podríamos perderlo todo, porque todos los Spider-Man dejarán de existir». Asentí con seriedad, demostrando que compartía la determinación de Miguel. «Estoy contigo, Miguel», dije con firmeza, con voz serena a pesar del peligro que se avecinaba. «No podemos permitir que destruya todos los universos arácnidos». Cuando el futuro Peter Parker pronunció esas ominosas palabras,
Demasiado tarde, me invadió una sensación de urgencia. Sabía que se nos acababa el tiempo para detener lo que fuera que hubiera planeado con ese cubo brillante con forma de caja. Cuando el futuro Peter Parker activó el cubo brillante, la voz urgente de Miguel me sacó de mi estado de shock. Miguel se alarmó al ver el cubo. Tenemos que detener ese cubo del tiempo o todos los Spider-Man dejarán de existir. Exclamó con urgencia, con la voz llena de preocupación por el destino de incontables vidas. El pánico me invadió al darme cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Sin dudarlo, busqué en mi inventario y saqué la pistola que tenía guardada allí. La agarré con fuerza y apunté al cubo brillante, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Con firmeza, apunté con el arma y disparé al cubo brillante. La bala surcó el aire y dio de lleno en el cubo. Entonces, rápidamente guardé mi arma en mi inventario, con el corazón latiendo a 1000 por hora por la urgencia del momento. De repente, sentí una oleada de alarma y mi instinto me advirtió de un peligro inminente. Miguel, tenemos que irnos, ahora. Exclamé con urgencia. Miguel pareció desconcertado al principio, pero al ver el cubo brillante, su expresión cambió a una de comprensión. Mierda, maldijo, con la voz teñida de preocupación. Al darme cuenta de que no había tiempo para explicaciones, agarré el brazo de Miguel y lo arrastré conmigo mientras salíamos corriendo del cubo, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la adrenalina. No, 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 no. Los gritos desesperados del futuro Peter Parker resonaron detrás de nosotros mientras la explosión lo envolvía, enviando ondas expansivas que se propagaban por la dimensión. Tras la explosión y el temblor, miré a mi alrededor con una opresión en el pecho. Lo que vi fue un panorama devastador. La dimensión estaba en ruinas, destrozada e irreparable. No era más que un páramo desolado, sin vida ni esperanza. La voz de Miguel rompió el silencio, sacándome de mis pensamientos. Miguel, mira mis manos, dijo, con evidente preocupación en su tono. Miré hacia ellas y vi que se habían vuelto transparentes. Miguel miró sus manos con incredulidad, con el rostro ensombrecido por la confusión. Parece que todos los Spider-Man van a desaparecer, continuó, con la confusión aún presente. ¿Pero qué hay de ti? Miré mis manos y sentí un alivio al darme cuenta de que seguían siendo normales y firmes. A diferencia del Spider-Man original, no me había picado una araña radiactiva. Tampoco tenía su ADN especial, como Miguel, que tiene el ADN de Peter. En cambio, mi transformación en Spider-Man se debía al sistema que me había ayudado. Justo cuando reflexionaba sobre esto, Miguel interrumpió mis pensamientos. Esto es bueno, dijo Miguel, con un tono de alivio, mientras me miraba. Luego, volvió a mirarme con expresión seria. Tienes que retroceder 10 horas antes de que esto sucediera. Con una mezcla de sorpresa y confusión, asentí con la cabeza ante la urgente instrucción de Miguel. Tengo que volver, afirmé, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Pero qué hay de ti? La expresión de Miguel se tornó sombría al dirigirse a mí, con un tono de urgencia. En cuanto a mí, ya no me queda mucho tiempo, dijo, con la mirada fija en la mía. Y parece que a ti no te afectan los cambios que están ocurriendo con todos los Spider-Man de las distintas dimensiones. Creo que puedes solucionar este desastre y salvar nuestro mundo. Abrumado por la ansiedad y la confusión, pregunté, ¿cómo puedo salvar al mundo? La respuesta de Miguel fue rápida y directa, con la voz cargada de determinación. Escucha, comenzó, con palabras claras y concisas. Si logras salvar a Peter Parker en el pasado e impides que esto suceda, todo en el Spider-Verse volverá a ser como antes, explicó. Todas las variantes de Spider-Man no dejarán de existir porque crearás otra línea temporal, y esa línea temporal preservará todo el Spider-Universo. Las palabras de Miguel me impactaron como una ola gigante, llenándome de una sensación de urgencia y propósito. Salva a Peter Parker en el pasado, repetí, esforzándome por comprender la magnitud de la responsabilidad. Evita que ocurra la catástrofe. Crea otra línea temporal. Entonces Miguel me entregó el reloj. Lo examiné con atención, comprendiendo su importancia.
Este reloj puede enviarte al pasado dentro de este universo, explicó Miguel con calma, con voz tranquilizadora. Si bien no alterará este universo, puede crear una nueva línea temporal. Eso es todo lo que necesitábamos. Dáselo a mi yo del pasado. Ya le he programado un código. Ese código puede impedir que el cubo del tiempo vuelva a aparecer. Me susurré las palabras de Miguel, sintiendo una oleada de comprensión. Este reloj puede crear otra línea temporal, murmuré, intentando asimilarlo. Y con el código que has introducido, podemos impedir que el cubo del tiempo se active jamás. Y con eso comprendí el plan que tenía ante mí. Encontraré tu yo del pasado y te entregaré el reloj, afirmé, con la determinación brillando en mis ojos. No te defraudaré, Miguel. Haré lo que sea necesario para salvar el Spider-Verse. Miguel asintió con aprobación, con una expresión llena de confianza y gratitud. Creo en ti, Michael, dijo con voz firme. Ahora eres nuestra única esperanza, continuó. Solo encuentra a mi yo del pasado y entrégale el reloj. Él sabrá qué hacer. Con un gesto de comprensión, activé el reloj, preparándome para viajar en el tiempo y evitar los eventos catastróficos que habían llevado a la destrucción del Spider-Verse. Con un repentino destello de luz, desaparecí del paisaje desolado, dejando atrás un mundo al borde del colapso. Pero en mi corazón, conservaba la esperanza. Esperanza en un futuro mejor, esperanza en un universo donde los Spider-Man de todas las dimensiones pudieran coexistir pacíficamente una vez más. Mientras recorría los giros y recovecos del tiempo y el espacio, mi mente estaba completamente concentrada en la misión que tenía entre manos. Estaba decidido a encontrar a Peter Parker, impedir la activación del cubo del tiempo y asegurar que el Spider-Verse permaneciera intacto. Con una determinación inquebrantable, estoy listo para afrontar cualquier desafío que me depare el futuro. Por el bien de todos los Spider-Man, del pasado, del presente y del futuro, no fracasaré. Mientras Peter Parker y Miguel ahora se apresuraban hacia la base secreta donde se guardaba el cubo del tiempo, sentían una gran urgencia. El destino de todos los Spider-Man dependía de su éxito, así que no podían permitirse demoras. Vamos, Peter, insistió Miguel, con la voz teñida de determinación. Peter asintió con seriedad. Sí, no perdamos el tiempo. Pero al acercarse a su destino, ocurrió algo inesperado. Una extraña perturbación los sacudió. Ante sus ojos atónitos, un portal brillante apareció de la nada, bloqueando su paso. El corazón de Peter latía con fuerza, presa de una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué está pasando?, exclamó, alternando la mirada entre el portal y Miguel. Miguel negó con la cabeza, reflejando su desconcierto en sus ojos. No tengo ni idea. Esto no es culpa mía. Mientras permanecían completamente inmóviles, una persona salió del portal con una sonrisa amable. Peter se sintió tenso, con los sentidos alerta y preparado para cualquier imprevisto. Hola, chicos, saludó el recién llegado con un tono amigable. La voz de Peter Parker estaba cargada de sospecha cuando le preguntó al desconocido, sonando cauteloso y receloso. ¿Quién eres?, exigió, visiblemente nervioso. La misteriosa figura sostuvo la mirada de Peter con una calma serena y segura, con una actitud imperturbable. Soy Spider-Man de otro universo, respondió, con un tono de voz que denotaba sinceridad. Les presentamos a Michael Wilson, también conocido como el legendario Spider-Man. Ha logrado viajar en el tiempo, llegando tan solo 10 horas antes de que todo el Spider-Verse sea destruido. ¿Será Michael quien cambie el curso del destino y evite esta catástrofe? No se pierdan el próximo capítulo para descubrirlo. Dentro de la base la voz de Miguel ahora rompió la tensión, sus palabras cargadas de preocupación y determinación. Así que eso es lo que ha pasado, afirmó, con la mirada fija en Peter Parker y en mí. Parecía preocupado por lo que acababa de descubrir. Sí, Miguel, afirmé, sosteniendo su mirada con un gesto solemne. Es una situación complicada, pero tenemos que afrontarla. La expresión de Miguel se endureció con determinación al comprender la gravedad de la situación. Entonces debemos actuar rápido, declaró con voz firme e inquebrantable.
No podemos permitir que el Peter del futuro destruya el Spider-Verse. Peter Parker pareció sorprendido por la revelación. Espera, quiero aclarar esto, ¿entonces es mi yo del futuro el que está causando todo esto?, preguntó, con un tono confuso y molesto. Asentí solemnemente, confirmando su comprensión. Sí, Peter, es una versión de ti de una línea temporal diferente dentro de tu universo, respondí con tono de arrepentimiento. Tu yo futuro, impulsado por su propio dolor y sufrimiento, es responsable de estos eventos catastróficos. La expresión de Peter vaciló, una mezcla de tristeza y confusión nubló su rostro. Pero, ¿por qué?, murmuró con voz angustiada. He dedicado mi vida a proteger esta ciudad. ¿Cómo pude convertirme en quien la amenaza? Sentía mucha pena por Peter mientras lidiaba con esta dura realidad. Lo siento, Peter, le dije en voz baja, ofreciéndole el poco consuelo que podía. Es una realidad difícil de aceptar, pero tenemos que afrontarla directamente. La determinación de Peter resurgió con fuerza, brillando a pesar de su angustia. Suspiró, tienes razón, admitió, con la voz firme y decidida. No podemos permitir que esto suceda. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Con renovada determinación, Miguel, Peter y yo nos preparamos para enfrentarnos al futuro Peter Parker. Aunque fue difícil para Peter, todos coincidimos en una cosa. Debíamos impedir que destruyera el Spider-Verse. Nuestro objetivo era claro: proteger el Spider-Verse y evitar más daños. Mientras nos acurrucábamos dentro de la base, planeando nuestro próximo movimiento, la voz de Miguel interrumpió mis pensamientos. Entonces, ¿este reloj es de mi futuro y ya tiene el código para detener el cubo del tiempo?, preguntó Miguel, buscando una aclaración. Asentí lentamente, comprendiendo la importancia de la pregunta de Miguel. Sí, Miguel, confirmé con voz seria. Tu yo del futuro mencionó que ya había codificado el código necesario para desactivar el cubo del tiempo. Entonces Peter Parker intervino con una expresión curiosa. ¿Así que te convertiste en Spider-Man en 1947? Preguntó, con un tono lleno de genuino interés. Asentí con la cabeza, una leve sonrisa asomando en las comisuras de mis labios. Así es, confirmé, recordando cómo me convertí en Spider-Man y el viaje que siguió. Los ojos de Peter se abrieron ligeramente con curiosidad. Genial. Me convertí en Spider-Man en 2004, comentó con un toque de orgullo en la voz. Luego, reflexionó en voz alta. Entonces, ¿cómo debería llamarte si luchamos contra el villano? Debería llamarte, ya sabes, o algo así. Me reí un poco de la idea de Peter, entendiendo que estaba tratando de encontrar un buen apodo. Tal vez, Hombre Araña Negro o Araña Negra. No, olvídalo, eso es un poco racista, pensé en voz alta, ¿qué tal Viejo Araña? Suspiró, en fin, llámame Michael, Maiko, como quieras. Ya sabes que todo esto de ser Hombre Araña puede ser bastante confuso, dije con un suspiro, reconociendo las complejidades de nuestras identidades como hombres araña. Peter entendió y asintió con la cabeza. Sí, ya lo sé, ¿verdad? Ni me lo menciones, dijo, poniendo los ojos en blanco con aire juguetón. De repente, Miguel interrumpió nuestra conversación para recordarnos nuestra misión. Chicos, basta de tonterías. Tenemos que concentrarnos, dijo con urgencia, asegurándose de que entendiéramos la gravedad de la situación. Ya que estamos en la base enemiga, deberíamos separarnos. Peter y Michael, quédense juntos, y yo iré solo a buscar el cubo del tiempo. Hizo una breve pausa antes de añadir. Y recuerden, hagan todo el alboroto posible para atraer la atención del enemigo hacia ustedes dos y alejarla del cubo del tiempo. ¿Entendido? Peter reconoció la táctica de Miguel y asintió con la cabeza en señal de comprensión. Así que, estos son tácticas de confusión, dijo con un toque de burla juguetona en su tono. Asentí con entusiasmo, con una sonrisa que se extendió por mi rostro. Ah, sí, intervine, aportando un toque de humor a la conversación. Tácticas de confusión, entonces. Miguel repitió sus instrucciones, con un tono firme e inquebrantable. Como sea, ¿de acuerdo?
Solo haz lo que te dije, dijo. Pero a pesar de la seriedad del momento, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante la broma que acababan de hacer. Entonces asentí con la cabeza, con una determinación que me invadía. De acuerdo, Miguel. Chicos, vamos a hacerlo. Declaré, animándonos mientras nos preparábamos para afrontar los retos que nos esperaban. Mientras Peter y yo avanzábamos por la base, sus palabras me sorprendieron. Me alegra vernos a los tres luchando contra un villano, dijo con sinceridad. Hizo una pausa y añadió. Sabes, siempre quise un hermano. Las palabras de Peter me conmovieron profundamente, y asentí con la cabeza sin decir mucho. Sí, yo siento lo mismo, respondí, siguiendo su ritmo mientras avanzábamos. Al convertirme en Spider-Man como Peter, me di cuenta de que, aunque éramos diferentes, teníamos una fuerte conexión porque ambos éramos Spider-Man. Habíamos pasado por muchas cosas en la vida, y eso nos unía aún más, como hermanos. Mientras seguíamos avanzando, divisamos un grupo de robots araña más adelante. Oh, esto no pinta bien. Conozco a estos tipos, comentó Peter, reconociendo la amenaza. Sí, esos son los cazadores de arañas, dije, preparándome para luchar. Nos preparamos para enfrentarnos a los robots que se acercaban, armándonos de valor para la feroz batalla que nos esperaba. Estos son los cazadores de arañas. Los conozco de los cómics, series y películas de Spider-Man. Estos cazadores de arañas son robots creados para dar caza y derrotar a Spider-Man. Llevan causándole problemas desde su primera aparición. Fueron inventados por un científico inteligente, aunque moralmente cuestionable, llamado Spencer Smith. Los creó porque J. Jonah Jameson, director del Daily Bugle, odiaba profundamente a Spider-Man y quería deshacerse de él. Así que Jameson le pagó a Smith para que construyera estos robots y lucharan contra Spider-Man. Además, tenían versiones diferentes de las razones por las que construyeron esto. De todos modos, estos cabrones siempre vuelven. Mientras tanto, mientras Miguel se adentraba en la base enemiga, prestaba mucha atención a todo lo que le rodeaba, listo para reaccionar ante cualquier señal de peligro. Caminaba con cuidado, sin perderse nada mientras recorría la base. Miguel tenía la misión de encontrar el cubo del tiempo y sabía que debía estar concentrado y ser precavido para tener éxito. El agudo oído de Miguel le permitía percibir leves ruidos provenientes de los pasillos. Esto lo hacía caminar con aún más cuidado. Cualquier pequeño ruido, como el crujido del metal o el zumbido de las máquinas a lo lejos, le hacía sentir que debía extremar las precauciones y mantenerse alerta. Al doblar una esquina, Miguel divisó una luz tenue que provenía de una habitación cercana. Instintivamente, supo que había encontrado lo que buscaba. Con renovada determinación, aceleró el paso, sintiendo como su corazón latía con fuerza por la anticipación mientras se acercaba a su objetivo. Cuando Miguel entró en la habitación, vio el cubo del tiempo de inmediato. Su extraño diseño lo hacía destacar, brillando suavemente en la oscuridad. Miguel no perdió el tiempo. Se acercó al dispositivo con rapidez y cuidado, preparándose para desactivarlo. Justo cuando Miguel estaba a punto de tocar el cubo del tiempo, oyó un ruido a sus espaldas. Se giró rápidamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza por la alarma. En la penumbra, pudo distinguir la silueta de alguien de pie en el umbral. Su presencia le pareció amenazante y le produjo miedo. Miguel sintió una oleada de miedo mientras luchaba por hablar, con la voz temblorosa y vacilante. Eres Peter Parker, pero, del futuro, logró decir finalmente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al mirar al hombre mayor que tenía delante. El Peter Parker mayor miró a Miguel con calma, su rostro apenas delataba emoción mientras lo estudiaba. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo en un tono tranquilo. Mientras tanto, Peter me observó mientras luchaba contra el cazador de arañas con mi telaraña orgánica, y no pudo evitar preguntarse sobre mis poderes especiales. En medio de toda esta situación, simplemente tuvo que preguntarme al respecto. Quería saber cómo era capaz de hacer lo que estaba haciendo. Tienes una telaraña orgánica, dijo Peter, con un tono a la vez sorprendido e impresionado.
Su voz denotaba un matiz de intriga mientras le propinaba una patada rápida a otro cazador de arañas. Con un gesto de confirmación, respondí mientras esquivaba rápidamente un ataque de un cazador de arañas. Sí, confirmé, concentrándome en mi siguiente movimiento mientras asestaba un potente puñetazo que destruyó el núcleo de otro cazador de arañas. Luego, rápidamente atrapé con telaraña a otro cazador de arañas y lo lancé contra los demás. Peter quedó claramente impresionado por mis habilidades. Eso es genial, tío. O sea, no tengo una telaraña orgánica como tú y Miguel, admitió mientras seguía defendiéndose de más cazadores de arañas. Sin embargo, su siguiente pregunta me tomó por sorpresa cuando miró hacia mi trasero. No quiero ser indiscreto, pero ¿tu telaraña solo sale de tu muñeca, o sale de algún otro sitio? Preguntó Peter, desviando brevemente su atención al formular la pregunta. Con una risita, negué con la cabeza, sin dejar de concentrarme en la pelea. No, solo es de la muñeca, le aseguré, sabiendo a qué se refería. Aunque hablábamos durante la batalla, seguí concentrado en derrotar al cazador de arañas. De repente, nuestro sentido arácnido se activó, Peter y yo nos movimos rápidamente, guiados por nuestros instintos para esquivar el peligro que se avecinaba. El que nos atacó parecía tener tentáculos robóticos, pero logramos evitarlo justo a tiempo. Miramos hacia la dirección del ataque y vimos a una mujer con un atuendo que me recordó al Dr. Octavius, uno de los enemigos más conocidos de Spider-Man. Verla me hizo sentir confundido. Vaya, ¿qué pasa con ese disfraz de Dr. Octopus? Bromeó Peter, con un tono de voz que denotaba una mezcla de diversión y preocupación mientras evaluaba la situación. La mujer nos miró con una mirada fría y calculadora, con los tentáculos listos para atacar de nuevo. Ustedes, los entrometidos de Spider-Man, siempre estorban, siseó con voz llena de desprecio. Tras intercambiar una rápida mirada, Peter y yo nos preparamos para afrontar esta nueva amenaza de frente. Estábamos decididos a proteger este universo y poner fin a esta situación. Final del capítulo.